Yo creo que hay mucha falta de información sobre según qué culturas o mucha falta de competencias interculturales entre profesionales sanitarios. Y yo creo que España ya lleva muchos años con oleadas de inmigración. También creo que sí, que necesitamos más formación, porque si yo me voy a un contexto en el que tengo mucha población china y no conozco nada de China, pues tendré que ver si a lo mejor algo de lo que yo estoy explicando en relación a los cuidados del embarazo, hay algo que a lo mejor puede que ellos no lo entiendan de esa manera. Mujeres de otros países, cuando dices, ¿cuándo ha sido tu última regla? Es como les cuesta, porque quizás no es una pregunta que habitualmente se le hagan, que quizás no le preguntan así, que utilizan otra palabra. Entonces, si vienen con un acompañante que no es mediador, hace la traducción, pero a veces vienen con los hijos, con lo cual con los hijos nunca han hablado de este tema y ya no sabes cómo preguntarlo. Y aquí, ¿no?, perdemos a veces la información porque no sabemos cómo preguntarlo. Yo considero que profesionales sanitarios tendrían que capacitarse un poco en competencias interculturales y tener unos mínimos conocimientos sobre ciertas culturas. Y aquí a veces es cuando te coge el agobio, cuando no llegas a la persona para conseguir esa información y que te va llegando a veces a cuentagotas, que dices, si esto me lo hubiera dicho al principio, hubiéramos ya ido por este camino, que te autoenfadas con la persona, te autoenfadas contigo porque no lo has sabido preguntar bien y después dices, bueno, lo que me faltaba es saber preguntarlo. O los profesionales sanitarios, si practicarían un poco más la empatía, saber ponerse en el lugar del otro, ayudaría mucho a una visita asistencial de más calidad, mejoraría mucho la calidad.